Pues estamos grabando y bienvenidos a esta nueva cápsula de entrevista con experto. Este día tenemos a David Aguilar y nos va a estar hablando sobre un tema muy interesante. Recordarte que Iniciativa Juvenil Colimense es una asociación civil sin fines de lucro, totalmente apartidista, que tiene como objetivo promover y contribuir al desarrollo integral de los jóvenes de Colima, a los jóvenes colimenses, y pues con un montón de cosas, ¿no? Con talleres, campañas, recaudación de fondos, eventos, capacitaciones, charlas y un montón de cosas que intentamos hacer para contribuir con el desarrollo de los jóvenes. Y en esta ocasión, pues, vino a nuestra inspiración un nuevo proyecto que se llama Quiérete Machín, que no viene solo, llegó acompañado ya con otro proyecto anterior que se llama Sin Violentarte, esta, esta intención de disminuir la violencia de género a través de las expresiones artísticas, pero hoy también nos damos cuenta que el hombre necesita un espacio de reflexión, de cuestionamiento, de comenzar a sentirse incómodo para preguntarse qué hombre, de qué forma quiero expresar mi masculinidad. Entonces, pues decidimos hacer un encuentro de diálogo entre hombres para compartir nuestras experiencias, sumar también la explicación a través de cápsulas informativas con expertos y también crear un círculo privado, un círculo masculino en el cual podamos ir acompañando de forma terapéutica eh, a las personas que decidan, que como bien decíamos, que se atrevan, ¿no? Que se animen a cuestionarse. Entonces, pues en este proyecto continuamos y hoy darles la bienvenida a todos los que nos escuchan, a todos los que ven y en especial, pues bienvenido David. Muchísimas gracias por estar aquí. Gracias, Roberto. Bueno, para mí es seguir aprendiendo, compartir un poco de lo que ha sido este andar y definitivamente seguir, como bien lo mencionas, cuestionándonos un poco el tema de nuestro rol en estas dinámicas de la violencia de género, también en asumir responsabilidades y por qué no decirlo, ¿no? Ponernos como en este escenario que también nos pone como vulnerables en algunos momentos y que es importante empezar a revisar qué es lo que sucede. Así es, David. Muchas gracias. David, quiero preguntarte, ¿te presentas de alguna manera? ¿Tú te presentas de alguna forma? ¿Te gustaría presentarte de alguna forma en especial, en particular? Bueno, soy David Aguilar, soy psicólogo de formación, también estudié una maestría en terapia cognitivo-conductual y bueno, básicamente en los últimos años me he dedicado al ejercicio de la psicología en el área clínica. He trabajado ya en algunos programas de atención a la violencia de género, en el acompañamiento con hombres, también en el acompañamiento con mujeres víctimas de violencia de género. Y bueno, también he invertido parte de mi tiempo en procesos personales que tienen que ver con la deconstrucción, que tienen que ver con revisar mi propia historia de aprendizaje en el tema de masculinidades, en el tema del ejercicio de la violencia, en el tema de incluso nuestra propia salud, o en mi caso, revisar como mi salud en el ambiente físico, pero también en esta parte psicológica. Creo que trabajar y formarnos en perspectiva de género sin duda es como entrar y saber que una vez estando ya no hay vuelta atrás, ¿no? Entonces, para mí ha sido un proceso de aprendizaje, un proceso de construirme y volverme a construir, ¿no? Entonces, pues básicamente ese soy actualmente. Pues muchas gracias, David, y reiteramos nuestro agradecimiento de que inviertas este tiempo para, tanto para la asociación, pero en especial para aquellos jóvenes o personas que les pueda llegar esta información, que los alcance y como dices, generar también este espacio, este momento, ¿no? De autocrítica, de reflexión.
Eh, bueno, pues este día, ¿no? Vamos a estar hablando sobre las conductas o actitudes de riesgo en las que se pone el hombre con esta finalidad o esta intención de probar también su masculinidad, ¿no? Y para comenzar con este tema, yo te quiero preguntar, porque estuvimos ahí planteándolo, ¿no? Y nos salió también. ¿Te acuerdas de este programa de televisión de Jackass? Ajá. Donde salían haciendo como cosas muy alocadas, ¿no? A veces hasta lastimándose o cosas un tanto absurdas. ¿Lo recuerdas ese programa? Claro, claro que lo recuerdo. Y pues es un ejemplo vivo, ¿no? O sea, es justamente eso. Y más que hablar de conductas, digo, ya más adelante lo revisaremos, pero creo que son estas formas de pertenencia que han sido no saludables, ¿no? Entonces, no solamente es este tipo de programas, sino el cómo a partir de este tipo de contenido se van a reforzar como ciertos comportamientos o ciertas creencias que sin duda no dimensiona cómo esto puede ser como una réplica, ¿no? En un contexto más cercano, en donde al final de cuentas también termina siendo un reflejo de ese sistema o de esas formas en donde pues a lo mejor no nos grabamos, ¿no? O a lo mejor no lo hacemos, pero que hemos estado dentro de esas dinámicas en donde demostrar la valía, en donde demostrar fortaleza, el no tener miedo, etcétera, se convierten como en el común, cuando en realidad pues no está sujeto a una realidad. Claro que sí. Y justamente escucho, David, que hay ideas, ¿no? Creencias, pensamientos que llevan a este tipo de conductas, ¿no? ¿Te Así, gustaría compartirnos acerca de esto? claro que sí. Fíjate que cuando me plantearon el tema, el poder hablar de los riesgos o de los costos de la masculinidad tradicional o de esta masculinidad que nos envuelve, yo pensaba justamente desde dónde, ¿no? Entonces, me di a la tarea de revisar como mi propia historia de aprendizaje, pero también esas historias que mis amigos o que algunas personas me han comentado. Y entonces tiene que ver justo con esto. Yo en esta dinámica, en mi ejercicio profesional, me doy cuenta cómo estos hombres adultos que llegan a un espacio de consulta, pues vienen justamente a trabajar estas dinámicas o estas creencias que han estado ahí desde la infancia. Y en esta dinámica de estar ahí desde la infancia, yo encontraba específicamente algunas creencias que son como la base del sistema, como de la masculinidad, por decirlo de alguna manera, y que obviamente van a estar activas en algunos momentos de la vida, ya sea en la dinámica de pareja, ya sea en las dinámicas con otros hombres, ya sea en un ámbito social o laboral. Y me daba cuenta entonces que estas ideas no siempre están sujetas a la realidad. ¿Qué significa esto? Que carecen de un sentido y que entonces podríamos llamar que estas creencias son irracionales. Entonces, este sistema de creencias va, por ejemplo, en función de nuestra valía. Hablando de la masculinidad, entonces, ¿cuál es la construcción o cuál es la idea que tengo de lo que significa ser hombre? Y en un contexto como en el que nosotros vivimos, que está casi como de cajón, por decirlo así, un sistema patriarcal y machista, pues obviamente el sistema de creencias va a ir en función de eso. Pongo un ejemplo. En relación a pertenecer. ¿Qué tantas cosas como hombre tengo que hacer? Y lo pongo como el tengo que, porque es una idea que se ha estado ahí como machacando y que de alguna manera que nos presiona para responder. Entonces ¿qué tengo que hacer para pertenecer? Pues a lo mejor, si yo lo hablo en la infancia, el pertenecer implica poder empezar a interactuar con otros niños desde juegos que son agresivos y que son agresivos en donde la competencia,
en donde el liderazgo, en donde la fuerza física empieza a tener un papel muy importante. Pero no solamente se queda en esto que debo de hacer para, sino también tiene que ver con cómo empiezo a introyectar o cómo empiezo a hacer como significativo el tema de las emociones, ¿no? Entonces, otra creencia que considero que es irracional en todo sentido es que se invalidan ciertas emociones en el caso de los hombres. Entonces, en el ejemplo de un niño y una niña con la misma edad, probablemente si ambos tienen una caída, supongamos que están jugando, se caen, ambos lloran, probablemente de manera conductual, casi en automático, se va a buscar proteger a la niña. Y tiene este sentido en donde empezamos como a atribuir ciertas creencias de si es válido o no, que pueda expresar que le duele, que acaba de caer y que a final de cuentas, si yo pongo este ejemplo de manera muy neutral, pues la respuesta es la misma. Sin embargo, este sistema de creencias obviamente va a reforzar en que los niños pues no pueden llorar. Y el no pueden llorar, ¿por qué? Porque es como un signo de soy débil o de tengo que aguantar o en la cuestión como más clara, el yo no tendría que responder de ciertas maneras. Y entonces, desde este nivel, en el proceso de desarrollo, yo ya estoy generando un sistema de creencias. Y entonces nos vamos a topar, si yo ahora salto a la vida adulta, nos vamos a topar estos hombres que van a tener pérdidas muy importantes, que van a tener situaciones contextuales difíciles de afrontar, pero que van a contener toda esa emoción, ¿no? Entonces va a ser muy difícil el poder hablar de manera libre de me siento vulnerable, me siento débil, me siento triste. Y una de las emociones como más frecuentes que son validadas en el sistema de creencias es el enojo, ¿no? Entonces, desde ahí, desde este sistema de creencias que está sesgado, que está como un poquito ajeno a la realidad, pues van a también desencadenarse estas conductas de las que un poquito más adelante vamos a hablar, que son conductas de riesgo. Para mí era importante tocar el tema de las creencias porque creo que aquí es el primer punto de análisis. ¿Cuál es la percepción o cuál es la idea que yo he tenido o que se ha construido a lo largo de mi vida de lo que significa ser hombre? Y en el tema de las masculinidades o en el tema de la perspectiva de género, cuestionarlo va a ser el punto de partida siempre. Si yo me doy cuenta que estas formas de pensar, estas formas de comportarme, no están siendo funcionales y al contrario me generan consecuencias, entonces creo que ahí es importante la revisión. ¿Qué estoy haciendo o qué debería de hacer? Otra creencia que me pareció muy importante en esta revisión que hice es el miedo al abandono. Y el miedo al abandono propiamente es pues un estado de vulnerabilidad. Entonces, ¿cómo le hemos hecho los hombres para aprender a perder? Y suena bien fuerte. Entonces, si lo revisamos, ya hablamos del sentido de pertenencia, qué tengo que hacer para pertenecer, pero ahora, ¿qué tengo que hacer para entender que relacionarme con otras personas no está sujeto a que a veces las personas se tienen que ir? Yo lo veía propiamente en la dinámica de pareja, en donde esos estados de vulnerabilidad generan dinámicas también de control, en donde aparecen los celos, en donde aparecen estas dinámicas que parecen muy sutiles, ¿no? Así como de genero esto porque me preocupas y quiero que estés bien, etcétera, etcétera. Y creo que justamente esto responde a los roles que se nos han impuesto.
en donde yo tengo que tener el control de las situaciones, de las relaciones, y entonces perder o sentir que pierdo el poder o el control es sumamente complicado genera como todo este malestar. Entonces es justamente regreso al sistema de creencias que yo he identificado y el otro tiene que ver con la valía. ¿Qué tanto valgo desde mi ejercicio, desde mi masculinidad? Es decir, el sistema en el que vivimos va a reforzar esta idea de que si soy fuerte, si soy heterosexual, si soy católico, pues voy como cumpliendo con estas características que contextualmente se me exigen. Hacemos como esta lista, ¿no? De cosas, cumplo, 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 y entonces a veces las crisis justamente de este ejercicio de masculinidad tradicional es, ¿qué estoy haciendo en esta etapa de mi vida, por ejemplo? ¿Qué tendría que estar haciendo un hombre de 31 años según las exigencias del contexto? Y entonces ahí, pues bueno, este sistema de creencias que, como yo le decía, va a estar sujeto a una historia de aprendizaje desde la infancia, pues al final terminan siendo repeticiones, ¿no? Entonces nos vamos a topar a estos hombres adultos que se van a sentir igual de vulnerables que ese niño de 10 años. En donde, espérate, yo tengo muchas ganas de llorar, pero ya no sé cómo. O sea, fue una pérdida bien importante y yo me he topado, perdón, con pacientes que me dice, es la primera vez que yo hablo de una situación como esta. Es la primera vez después de 10 años que puedo llorar. Y entonces creo que es muy fuerte porque habla completamente como de un estado de bloqueo. Entonces, hay temas que sin duda vamos a ir desglosando que tiene que ver con, por ejemplo, ahorita lo hablamos a nivel cognitivo, pero ¿qué pasa a nivel conductual para dar respuesta a estas exigencias? Sí, y me agrada mucho, David, justamente cómo contextualizas, ¿no? Porque estas conductas no vienen de la nada, ¿no? Tienen un fundamento justamente en estos introyectos, que me gusta mucho esa palabra, ¿no? En esos introyectos, en esos estilos de crianza desde nuestra infancia y, y, y cómo todas estas tienen un costo, ¿no? Un costo físico, cognitivo, emocional, social, esos riesgos, ¿no? Y justamente quiero preguntarte, ¿qué es una conducta de riesgo? ¿Qué son Ok, estos riesgos? muy bien. Pues podríamos decir que todas aquellas conductas que nos alejen de un estado de bienestar y que pongan nuestro estado físico y psicológico en riesgo o en vulnerable, pues van a ser tal cual conductas de riesgo. Y propiamente podríamos decir que, por ejemplo, de manera aleatoria, un sinónimo sería aquellas conductas que me alejan, perdón, de conductas protectoras. Entonces, hablamos y espero que estés conmigo en esta idea, que siempre escuchamos conductas de riesgo, conductas de riesgo, conductas de riesgo en diferentes escenarios, en el tema de adicciones, en el tema de violencia, en el tema de la sexualidad, pero pocas veces hablamos de las conductas de protección. Y las conductas de protección tienen que ver con el cubrir desde nuestras necesidades básicas y obviamente que estas estén sujetas a esas otras necesidades que tienen que ver con las dinámicas sociales, laborales, educativas, etcétera. Entonces, cuando hablamos de los costos de la masculinidad y las conductas de riesgo, vamos a hablar de esas conductas que yo elijo, que yo decido, que me ayudan a estar en una dinámica social de pertenencia, porque la realidad es que estas conductas de riesgo van a dar respuesta a otra serie de conductas. Te pongo un ejemplo. Si yo hablaba de la anulación emocional en el tema de la pérdida, en el tema del malestar, pues entonces una conducta de riesgo propiamente será
que la manera en la que yo voy a lidiar con esa situación va a ser ir y consumir alcohol. Y tal vez en esa dinámica le voy a hablar a otros hombres que van a venir a reforzar estas conductas. Sí, ya me hacía falta salir con mis amigos, ya me hacía falta tomarme unas cervezas, y entonces, mira, pareciera que el problema se disipó. Entonces, estas conductas son conductas de riesgo porque no resuelven una situación. Entonces, estas conductas las vamos a conocer como conductas evitativas. Y las conductas evitativas a nivel psicológico, pues obviamente pueden ser adaptativas, pero eso no es sinónimo de que sean saludables. Las conductas de riesgo entonces nos van a sujetar a que a lo mejor en la adolescencia yo pueda iniciar mi vida sexual o que se me exija iniciar mi vida sexual y que probablemente ni siquiera dimensiono si estoy listo, ni siquiera dimensiono si estoy bien. En esas conductas de riesgo entonces vamos a estar sujetos a la exigencia casi siempre de otros hombres, en donde, por ejemplo, algo que es muy común en relación a reforzar la fuerza física es como de, está padre que haya como esas dinámicas de violencia con otros hombres, porque entonces es como, es normal y está bien, y te está preparando para que te puedas defender en cualquier otro momento. O como la violencia física es vista como una forma de respuesta. Ejemplo, si estás en una situación, en una fiesta, lo que sea, y alguien te agrede verbalmente o de cualquier otra manera, pareciera que lo esperado es que tú reacciones de manera violenta automáticamente. Es alguien que se aleja de esa respuesta, es como de, ¿cómo no le vas a decir nada? ¿Cómo no te vas a atrever a responder? Y tiene que ver justamente cómo este sistema de creencias, como estas conductas, también se convierten en una forma de ser validados. Entonces, creo que aquí, en esta cuestión, también es importante para mí referir que hay muchas conductas de riesgo que van a desacreditar todo aquello que es percibido como femenino y todo aquello que sale de la regla y de la norma. Y en un sistema de creencias machistas, todo aquello que está fuera de esto que es esperado va a generar enojo, pero también va a generar rechazo. O sea, hablar del tema de masculinidades y hablar de las conductas de riesgo es también hablar de qué sucede con esas personas que dentro del ejercicio de su masculinidad también van a violentar a otras personas, en donde principalmente se va a violentar, como bien lo refería, lo femenino o lo que es percibido como femenino y claramente a las mujeres. Entonces, el tema de las masculinidades o de las nuevas masculinidades nos replantea estos escenarios. Y entonces el poder revisarlos como de maneras más específicas. Y yo creo que el hablar de conductas es también cuestionarnos, ¿no? En este ejercicio así como muy puntual. ¿Qué cosas he tenido que hacer para quedar bien, y lo pongo entre comillas, para pertenecer a un grupo de otros hombres que van a reforzar mi masculinidad y que a veces son conductas que ni siquiera existen? En el tema sexual, por ejemplo, yo puedo decir, ¿sabes qué? He estado con tantas personas o con tantas mujeres en esa misma línea del checklist, pero probablemente ni siquiera he estado con alguien. Pero si yo lo digo, entonces dejo de ser observado, dejo de ser criticado, dejo de ser cuestionado. Y entonces es aquí en donde la perspectiva de género como que se llega, ¿no? Porque entonces es ahí donde no podemos hablar de cuestiones que son igualitarias, que son equitativas, porque yo voy a estar sujeto a que mi vida sexual sea activa, que mi vida sexual sea con más personas, pero si pongo en esta misma línea el ejercicio de la sexualidad de las mujeres, es todo lo contrario. Entonces,
existe pues una serie de conductas de riesgo. Algo que yo hace algunos días leía y me parece importante referirlo, es que, por ejemplo, en México, la mayor cantidad de suicidios que se llevan a cabo son por hombres. Y las mujeres tienen como más intentos de, pero estadísticamente son más los hombres que se suicidan. Y creo que ponerlo sobre el tema, sobre el contexto que hoy nos ocupa, es justo en eso. Estas conductas de riesgo y cuáles son estos escenarios en los que sentimos como la necesidad de estar insertados. No solamente en el tema de el que alguien decida quitarse la vida, sino ya hablábamos del consumo de alcohol o de sustancias, hablábamos de la cuestión sexual, pero ¿qué pasa, por ejemplo, con los hombres que eligen estar en una cuestión delictiva? ¿No? Estas son dinámicas de riesgo latente que de repente podemos ver, pero como muchos otros temas en México, todos estamos como muy conscientes de lo que sucede, pero pareciera que nos enajenamos, ¿no? Entonces, justamente las nuevas masculinidades también plantean el poder visibilizar las problemáticas a las que se enfrentan los hombres, sobre todo los hombres que son cercanos a nosotros, y poder cuestionarlas. Porque yo creo que todos en algún momento hemos convivido con algún amigo, algún familiar que está en una dinámica de riesgo. Y entonces a veces es como poner estas pautas, poner estas barreras y es como, pues ni modo, ¿no? Él lo elige. Creo que también como en esta deconstrucción implica poder hablar de qué tanto podemos acompañar a otros hombres, pero también justamente hace rato hablábamos del alcance, ¿no? Que podemos llegar a tener al hacer estas reflexiones. Entonces, las conductas, las creencias, pues nos van a poner como de frente, así tal cual, cuáles han sido las decisiones que hemos tomado en el ejercicio de nuestra masculinidad y si eso ha aportado beneficios o consecuencias negativas a nuestra actualidad, ¿no? Entonces creo que también puede ser un punto de partida. Fíjate que justamente, ¿no? Escuchándote, es para mí uno de esos puntos cruciales, ¿no? De este tema. Todos esos hombres, que yo sé que también hay mujeres, ¿no? Pero en su general, hombres que se inscriben o que se adjuntan a este tipo de organizaciones delictivas, ¿no? Que, como lo dice en un principio, también se relaciona con todas estas creencias, ¿no? De traer el pan, de ser proveedor, de no darse por vencido, ¿no? De ser arriesgado, atrevido, valeroso, hasta violento, ¿no? Quizá en algunas partes. Y es muy interesante cómo también es ahí un factor de riesgo. Pero escucho que entre hombres y mujeres hay una diferencia, ¿no? Entre estas perspectivas de género, ¿no? ¿Es así? Sí, es importante. Mira, yo creo que, y voy a lo mejor sonar un poco directo o crudo, pero hay temas en específico de los cuales los hombres no jugamos ningún papel. Exacto. Y uno de esos temas es el feminismo, uno de esos temas es la legalización del aborto, uno de esos temas es el ejercicio de los derechos de las personas. ¿Y por qué lo pongo sobre contexto? Porque el que yo pueda revisar mi historia de aprendizaje en relación a mi propia masculinidad, a mis propios ejercicios de violencia, me va a ayudar a entender por qué esas dinámicas entre hombres y mujeres son desiguales. Y en este caso, el rol que me toca jugar obviamente es estar como muy pendiente en mi dinámica personal y cómo a veces sin darnos cuenta, pues generamos violencia. Y entonces, algo que a mí me parece relevante es que hay que tener mucho cuidado, y lo pongo así, hay que tener mucho cuidado porque
muchas ocasiones cuando nos insertamos en tener una nueva perspectiva, hablando de la perspectiva de género, casi siempre quienes más nos van a criticar son otros hombres. En donde, pues sí, entiendo que sea muy difícil y muy complejo renunciar a un sistema de privilegios, ¿no? Porque justamente hablar de la masculinidad o de las nuevas masculinidades es hablar de renuncia, desde mi perspectiva. Es poder incluso poner en cuestionamiento estas dinámicas que son más cercanas, como las de la familia, ¿no? En donde a lo mejor hay roles como muy marcados, en donde, por ejemplo, te pongo un ejemplo mío. O sea, yo puedo ir de visita con mi familia y entonces, aun cuando la mayoría somos hombres, también tengo hermanas y está como muy marcado lo que tendría que ser cada quien, ¿no? Entonces, si yo llego, es como de, ay, hay que atender y entonces yo he tenido que poner como estas pautas, ¿no? David es un adulto y lo puede hacer y está bien. Y esto no quiere decir, obviamente, que no merezcamos o que no podamos estar dentro de esta dinámica de las demostraciones de afecto. Pero aquí es importante tomar en cuenta que hay dinámicas que parecen como muy sutiles y que entonces son percibidas como de rechazo, ¿no? Entonces es poder explicar que justamente en esta cuestión de independencia, yo creo que eso es de los temas como que más cuestan. El tema de la independencia masculina es interesante porque yo me he topado con estos hombres adultos que están como independientes a la mitad, ¿sabes? ¿Y qué es estar independientemente a la mitad? Que yo puedo vivir en otra casa, puedo tener un empleo, puedo ser proveedor de mis propias necesidades, pero que a lo mejor el fin de semana voy con mi mamá para que me lave mi ropa o que me cocine para toda la semana. Y justamente responder a esto es como de, a ver, el poder revisarnos en esta cuestión de por qué es diferente. Es diferente porque hay un sistema que lo ha mantenido así y que en el ejercicio de la violencia no significa que no haya hombres que sean violentados. Claro que los hay, pero es importante tomar en cuenta que, y si nos vamos a cosas muy crudas como números, no hay una estadística que diga que 7 de cada 10 hombres han vivido un tipo de violencia por su pareja. No hay una estadística puntual que hable de una cantidad elevada de hombres que han sido acosados en la vía pública por mujeres. Y entonces, por ejemplo, en el tema del feminismo, en el tema de los movimientos sociales, que el fin siempre va a ser la procuración de justicia, el ejercicio libre de los derechos humanos, en ese tema a mí de repente me brinca un poco cómo hay comentarios como, es que también hay un montón de hombres asesinados, hay un montón de hombres que están como desaparecidos, hay un montón de hombres que también han sido violentados. Y aquí la pauta que me gustaría tomar es que la mayoría de esos ejercicios de violencia han sido por otros hombres. O sea, en el tema de los asesinatos es cierto, existen más hombres asesinados, pero no son asesinados por cuestiones de género. Entonces, esas diferencias van a tener un peso muy importante en el tema de nuestra salud. Que ese es como el siguiente punto que me gustaría tocar, Roberto. El tema de la salud física y psicológica de los hombres. Bien, entonces en este tema de la salud, algo que es como muy frecuente es el rechazo o la construcción, llevémoslo desde lo cognitivo. La construcción de masculinidad tradicional nos dice que un hombre fuerte tiene que tolerar no solamente conductas que pongan en riesgo su cuerpo, sino también que pongan en riesgo su estado de salud mental. Pongo un ejemplo. Eh, el poder, ahora que estamos en la cuestión de pandemia, es muy complejo reconocer como hombre que tengo ataques de pánico, que tengo ansiedad,
que tengo rasgos o síntomas de depresión. Y esto no es nuevo, estos pensamientos, estas conductas no llegan en la vida adulta, solo se van reforzando. Entonces, con el tema de la salud física, por ejemplo, si yo soy este niño de 10 años que tiene un dolor de cabeza o que se cayó y se raspó la rodilla, es como, tranquilo, ahorita se te va a pasar. Y ojo, cuidado con que llores, ¿no? Y es una dinámica muy cerrada. Es una dinámica muy cerrada que va generando entonces que en estados de vulnerabilidad física yo resista. Por eso es que cuando hablamos de enfermedades crónicas, por ejemplo, la mayoría de hombres en el sistema de salud llega a recibir atención cuando ya existen como síntomas muy graves, en donde a lo mejor lo siguiente va a ser una cirugía, lo siguiente va a ser un tratamiento permanente, y entonces es cuando hablamos de los costos de la masculinidad tradicional, es poder ver que el malestar físico justamente es lo más identificable. O sea, si el día de hoy por la tarde a mí me da una migraña, claro que mi cuerpo me está diciendo, pon atención. Entonces, y luego yo he escuchado como estos discursos es que yo no tomo medicamentos, ahorita se me pasa, ¿no? O me siento muy enfermo, sí lo entiendo, pero tengo que trabajar. Y entonces también es importante identificar que vamos como limitando nuestras respuestas. Vamos limitando esta cuestión de resolución de conflictos personales. Entonces, y ojo, cuando ya hay una enfermedad física, también, hablando de la no independencia, pareciera que la responsabilidad de cuidado le pertenece a las mujeres cercanas a mi vida. ¿Quiénes podrían ser esas personas? Mi pareja, mi mamá, mi hermana, en donde, oye, ve al doctor y dile que me siento así, que te dé pastillas, ¿no? O en donde me siento muy mal, o fíjate que me siento muy mal físicamente y a lo mejor tengo 10 años con diabetes, pero sigue siendo mi pareja quien me tiene que dar el medicamento a las horas que corresponde. Entonces, aquí la cuestión de congruencia podría ser que como adulto, que soy capaz de tomar decisiones, de estar como muy pendiente de mi físico, por ejemplo, pues también soy muy capaz para cuidarme. Y aquí el tema de salud física, pues obviamente va de la mano con el tema de la salud mental. Si yo pregunto abiertamente a hombres de los 30 hacia abajo o de los 30 hacia arriba, que para mí los 30 ahorita son el margen, ¿cuándo es la última vez que fueron a un proceso terapéutico? La respuesta, sin sorprenderme, probablemente sea negativa. Nunca, no, o sea, yo como le voy a ir a contar mis problemas a un extraño, ¿no? O cómo crees que yo voy a ir al psicólogo o al psiquiatra. Pues el tema de salud mental en el caso específico de los hombres es una cuestión de resistencia, porque la creencia central va a ser yo como hombre soy autosuficiente para resolver mis conflictos personales. Y que la verdad es que eso nos convierte en robotitos, ¿no? Nos convierte, le agregamos una dinámica de exigencia a nuestros cuerpos y también a nuestras dinámicas a nivel psicológico. Entonces, si ya nosotros hablamos de las conductas de riesgo, imagínate qué implica, por ejemplo, llegar a un hombre, llegar a una vida adulta y no tener la misma respuesta sexual. Claro que va a haber una crisis, claro que va a haber un cuestionamiento, claro que va a haber estos introyectos, como lo decías hace rato, de ¿y por qué no? ¿Cómo que ya no soy eficaz? Pero luego eso activa otras creencias, como la de abandono. Si yo no respondo si yo no sirvo para, y no es casualidad que, por ejemplo, en los hombres adultos, algo como muy común
es que existan síntomas o propiamente un diagnóstico de depresión una vez que han sido jubilados. Porque entonces este rol de trabajador, de este rol de proveedor, ya no está. Y entonces, pues, vienen otro tipo de conductas, ¿no? Las que yo más identifico son estados de aislamiento, conductas de consumo de sustancias o consumo de alcohol, pero también conductas de mucha irritabilidad y de mucha hostilidad. Y justamente estos estados de hostilidades como deberían de ser esta pauta que nos ayude a revisar qué está sucediendo. Entonces, en el tema de la salud física y en el tema de la salud mental tenemos muchísimo trabajo. Creo que en ese sentido, para las personas que nos escuchan, que están en un sistema de crianza, que tienen hijos o hijas, hay que poner atención las creencias que podríamos estar generando en relación al cuidado de nuestra salud. Porque a mí me llama muchísimo la atención y me preocupa claramente que en nuestro país la mayor cantidad de personas con problemas de obesidad son hombres. Y esto responde a una dinámica pues, de rechazo al cuidado de nuestro cuerpo. Y entonces encontramos a este niño o este adolescente que tiene problemas de peso, pero también escuchamos el, pues está en pleno desarrollo, tranquilo, no pasa absolutamente nada, ya se le pasará, está creciendo, yo también era así. Y por eso el tema de la diabetes en específico en personas jóvenes se ha ido a la alza, ¿no? Entonces, como te decía hace un momento, el trabajo que tenemos en el cuidado de nuestra salud, pues es ahora sí que podría ser el poder replantearnos si desde este momento de mi vida, llámese la adolescencia, la vida como joven o como adulto, eh, estoy cuidándome para ser un adulto saludable. Y si la respuesta es no, pues desde ahí tendríamos que hablar de conductas de protección, ¿no? Y bueno, otro de los puntos, no sé si haya hasta ahorita, Roberto, algún comentario. Fíjate que justamente cuando estábamos hablando, me, me llegó esta idea, ¿no? De cómo vemos hombres que pagamos, ¿no? Pagamos el costo, pues, ¿no? Pagamos con salud física o emocional el, para pertenecer o para evadir el abandono. Y eso me Sí, llama mucho la atención. sí, fíjate que eh, a mí me alarma porque si nosotros revisamos el tema de la violencia, el tema específico de los feminicidios, es lastimoso decir que una gran cantidad de los feminicidios cometidos han sido por expareja. Y entonces cuando hablamos del tema de salud mental es como qué estoy haciendo para lidiar, como yo decía hace rato, con la pérdida. Y a mí me resulta preocupante cómo a partir de estos movimientos sociales haya más preocupación por las paredes pintadas que por el tema de la violencia específicamente contra las mujeres, ¿no? Entonces, y ojo, no creo que seamos ajenos a visibilizar estas dinámicas. Y aquí la cuestión es cómo de repente en ese ejercicio, que como ya decíamos es como no equitativo, como hombres muchas ocasiones validamos conductas y creencias violentas y machistas. Ah, yo crecí en un pueblo al sur de Jalisco y era como muy frecuente escuchar, y no digo que no suceda en otros lugares, pero creo que las dinámicas de los pueblos son como todavía más conservadoras, ¿no? Le agregamos ese. Entonces era común escuchar el, pues es que se está pasando de la raya, deberías como de ponerle un alto, y ponerle un alto a tu pareja era golpearla o agredirla,
y entonces como para que no se te suba el cuello. Y yo recuerdo que desde entonces para mí era, ¿cómo es posible, no? O sea, ¿cómo se puede validar una cuestión así? Un ejercicio de violencia. Por eso, como yo lo decía al inicio de la charla, cuando tienes una perspectiva diferente de las relaciones entre hombres y mujeres en una dinámica social como la que nosotros vivimos, ya no hay vuelta atrás, ¿no? Entonces, digo, sí, para mí es como preocupante la validación de estos como conductas, como estas creencias, y que como yo te decía, creo que todos hemos sido escucha, ¿no? De un comentario así. De ese y de muchos otros, ¿no? Yo actualmente en redes sociales, en Facebook personal, al inicio yo decía, tengo que aprender a ser empático, tolerante, bla, 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 con ciertos comentarios que venían desde la desinformación. Ahora he entendido que el proceso de deconstrucción es un tema que implica responsabilidad. Y la verdad es como estoy en este punto en donde es muy difícil no tomar como algo personal, algo que es personal y que es muy directo. Entonces, eso me ha hecho que, pues, he hecho como estos nuevos filtros, ¿no? De saber con qué personas quiero interactuar incluso en redes sociales. Y, Roberto, uno de los últimos puntos que me gustaría abordar tiene que ver con la validación emocional. Y yo sé que en otros momentos yo he hablado muchísimo de la validación y la validación y la validación, pero cuando yo digo, es importante revisar nuestra historia de aprendizaje y ver aquellas conductas o aquellas cogniciones que no han sido funcionales, también es importante poder verme como esa persona que ha tenido vulnerabilidad bajo diferentes contextos y que la vulnerabilidad en sí misma está bien. Nos habla justamente de un proceso de crecimiento, nos habla de un proceso de aprendizaje. Y entonces, en el sistema de crianza es como poner atención, poner el foquito sobre los discursos que les decimos a nuestros niños, o en este caso a los hombres. También obviamente en ese sistema de educación hacia las mujeres, porque eso va a ir marcando la pauta del ejercicio o de cómo nos relacionamos en una dinámica social. Y entonces hablar de la validación como adultos implica, por ejemplo, el que yo pueda relacionarme con otros hombres sin la necesidad de agredirlos, ¿no? Porque son dinámicas como muy marcadas, ya sabes, como la palmada en la espalda, los golpes, o incluso como estas formas de mostrar afecto que terminan siendo pues poco efectivas. Y que entonces cuando a mí me pasa, por ejemplo, cuando he expresado abiertamente mi afecto hacia otros hombres, es como, caray, o sea, y es como, se sacan de onda, pero es justamente reconocer que puedes tener afecto a cualquier persona y que es importante poder referirlo. Pero poder hablar también de la validación emocional implica poder revisar que habrá momentos en los que no podemos con todo, en donde, oye, y cuando digo el yo tengo, eso es lo que tenemos que empezar a cuestionar. Estos roles de género en donde yo debo de ser el proveedor, en donde yo tengo que trabajar, yo debo de llevar dinero, bla, bla. Ojo, porque a veces también nos enajena de un sistema de crianza, de paternidades efectivas, nos aleja de las relaciones con nuestros hijos, y eso creo que es importante que lo tengamos en cuenta. Como muchas veces en esta como puntualidad a dar respuesta a los roles de género, entonces me enajena de una dinámica familiar. Entonces me convierto en el ogro, ¿no? O sea, yo tengo que llegar y castigar y reprender y entonces es ahí cómo estoy también vinculándome con mis hijos e hijas, pero también si ya estoy en este ejercicio de crianza, el cuál está siendo mi rol para
el sistema de crianza de los otros. Y en ese sentido, a veces como adultos creo que no dimensionamos el poder que tiene nuestro discurso sobre los niños y las niñas. Y se convierten en ecos para toda la vida. Entonces, si nosotros hablamos de la resolución de conflictos, si hablamos de la percepción de mí mismo como alguien independiente, autónomo, eficaz, como alguien que es también afectivamente responsable, pues eso inicia desde nuestras primeras etapas de vida, ¿no? Entonces, esas personas que se enfrentan a situaciones, por ejemplo, con el consumo de sustancias, que se enfrentan por ejemplo, yo me he topado, no sé si te ha tocado a ti, encontrarme con hombres que tienen rasgos obsesivos muy marcados. Y me incluyo a lo mejor en algunos puntos, ¿no? Pero tiene que ver con esta cuestión de eficacia. ¿Qué implica, por ejemplo, en nuestro contexto actual que un hombre esté sin trabajo? O que se hayan invertido los roles, ¿no? Y que a lo mejor es él quien está en casa o quien se encarga de bla, bla, bla. Entonces, eh, yo tengo muy claro que el tener una perspectiva más amplia, creo que no buena o mala, más amplia, eh, sin duda va a ser cuestionada, va a ser puesta sobre la mesa como algo que debe ser analizado, pero generalmente, como lo decía hace rato, va a ser cuestionada por otros hombres, que siguen como luchando con ese sistema de creencias que no les permite, pues de alguna manera, ser libres y afectivamente responsables. Entonces, creo que en mi ejercicio profesional, una de las principales causas por las que he tenido pacientes hombres es por el tema de pareja y por el tema de consumo de sustancias. Entonces, me dijo que si no vengo a terapia me va a dejar, ¿no? Y entonces por eso estoy aquí. Y la otra es, pues yo no había dimensionado que el consumo de alcohol o de alguna sustancia fuera un problema, y no se convierte en un problema porque es un ejercicio como muy neutral entre otros hombres, ¿no? Es muy común, es muy habitual, y que sea común y habitual no lo hace saludable. Eh, entonces, en el tema de la validación emocional, creo que hablar de masculinidades es replantearse estas historias de aprendizaje, es replantearnos la idea de que ser hombre implica como esta lista de necesidades que al final son externas, ¿no? Que están sujetas a lo que la sociedad demanda y que en muchas ocasiones esas demandas ponen en riesgo nuestro estado físico y nuestro estado mental. Fíjate que escuchándote, David, me quedo con esta idea de que el antídoto, ¿no? A todo este riesgo o a estos costos es contactar con mi vulnerabilidad, abrazar mi vulnerabilidad, asumirme a mí mismo como vulnerable y decir, ¿sabes qué? Eso me puede lastimar. Gracias. Y creo que para mí resulta bien importante, ¿no? ¿Sabes qué? Quedarme con este enojo, con esa tristeza, con este miedo, me va a lastimar, lo digo. Aunque contacte con mi vulnerabilidad, de sí aceptar mi miedo, aceptar mi enojo, aceptar mi tristeza. Claro. Y que, mira, algo que es importante, ahora que lo refieres, el poder contactar con nuestras emociones o tener como ese entrenamiento en habilidades afectivas, que sería como la utopía, es también eh, conectar mi sistema de creencias, mis conductas y obviamente mis estados emocionales. Porque ojo aquí, hablar de vulnerabilidad no justifica los ejercicios de violencia. Porque luego entonces también hay eso, hay como esta idea de que un estado de vulnerabilidad masculina implica que yo pueda estar hostil, que sea violento, que responda desde el enojo, desde la agresión. Y ojo,
El poder hablar de la vulnerabilidad es entender que justamente cuando hay emociones como el enojo, el que tiene que generar conductas adaptativas saludables soy yo. Entonces, porque luego se ve como un ejercicio como de justificación. Es que, ¿sabes qué? Me fue muy mal en el trabajo, no estaba en un buen momento, y por eso actué de tal o cual manera. Tú sabes que yo no soy así, pero en esa, ojo, ahí nos quitamos responsabilidad. Y luego también hay estos discursos en donde se le avienta la bolita a la otra persona. Es que si tú no hubieras hecho tal o cual cosa, yo no hubiera respondido de esta otra manera. Y aquí hay que poner atención porque las respuestas o las conductas saludables o no saludables son una decisión personal. Entonces, también es una responsabilidad personal el cómo respondemos a nivel afectivo. Y habrá momentos en los que podamos hablar de las situaciones que nos aquejan y que está bien también darnos un tiempo, ¿sabes? Si hay una situación de conflicto, yo puedo decir, ¿sabes qué? Este no es un buen momento para hablar, estoy muy enojado y creo que entonces, ya que pueda bajar un poquito la intensidad de mi emoción, a lo mejor lo dialogamos y tratamos de resolver. Y recordar, Roberto, que las conductas evitativas no van a resolver nada. Y las conductas evitativas son buscar otros hombres que validen mi sistema de creencias. Eh, Algo con lo que me gustaría que fuésemos cerrando, Roberto, es que hablar de las masculinidades es hablar también de una dinámica de privilegio. En el momento en el que yo cuestiono esa dinámica de privilegios, entonces quiere decir que ya estoy en el camino para poder ir generando una percepción diferente de quién soy, de cómo funciono en esas dinámicas sociales, pero que además es responsable no solamente de la parte física, de cuidado, sino también de esta dinámica de salud mental, en donde sin duda alguna el acudir a terapia podría abrir esas pautas de aquellas cosas que a lo mejor han estado en pausa por 10, 15, 20 años, ¿no? También para mí es importante en esa misma línea del sistema de privilegios decir que el hablar de las masculinidades o hablar de los hombres tampoco es una línea igualitaria. Todos los hombres se habrán enfrentado a dinámicas diferentes, circunstancias y contextos en pro o en contra de su propia estabilidad emocional y física, pero hablar de hombres también implica el romper ese sistema de creencias que rechaza, insisto, todo aquello que es percibido como femenino. Y con esto quiero decir que hablar de los hombres también es hablar de los hombres trans, también es hablar de la comunidad LGBT, que obviamente tendrán sus líneas muy específicas y que el machismo no está peleado, o el machismo y las prácticas machistas no es ajeno a las personas de la comunidad LGBT. Y que entonces en estos ejercicios de violencia hay muchas personas que van a replicar estos comportamientos y que tiene que hablar, como lo decíamos hace rato, con un sistema que hace que yo pueda renunciar, que yo pueda hacer una serie de cosas como para poder pertenecer. Entonces, a mí me ha tocado, por ejemplo, escuchar a hombres homosexuales siendo homofóbicos. O me ha tocado escuchar una serie de conductas y creencias machistas, y que entonces es como de ¿cómo? O sea, ¿cómo estás en contra ajá? Entonces parece una contradicción, pero la verdad aquí el monstruo a vencer obviamente siempre va a ser el patriarcado y ese en la línea siguiente es el machismo, ¿no? Entonces, a veces lo que vemos es lo que está arriba en la punta, pero hay como toda una historia que está ahí
y que es importante poder revisarla desde todas sus aristas. Totalmente, una revisión profunda, muy, muy profunda. Y, y sí, claramente es porque son personas o están constituidas de personas, pero justamente el objetivo es el sistema, ¿no? Esa forma de operar socialmente. David, justamente para ir cerrando, ¿habría algún mensaje puntual para los jóvenes que alcance a llegar esta información tan valiosa que nos compartes? Mira, yo creo que es en el momento en el que yo paso mi tarjeta, no, no es cierto. Creo Sí, que, claro. creo que el mensaje, digo, hoy ya revisamos como muchos puntos. Yo te decía cuando nos contactamos por primera vez, son temas que dan muchísimo, porque revisar como más puntualmente como los temas que nos hacen coincidir es bastante amplio, pero de manera como muy específica creo que hablar de las nuevas masculinidades es hablar de un proceso de mayor conciencia sobre quiénes somos, es hablar de una responsabilidad afectiva y es hablar también de que estos roles, este sistema de creencias han sido aprendizajes y entonces estos aprendizajes, aun cuando son complejos, pueden deconstruirse y creo firmemente en la idea de que se puede reaprender. Entonces, creo que el tema de nuestra salud física, de nuestra salud mental, siempre tiene que ser una prioridad y a lo mejor esto que estamos haciendo el día de hoy, que es hacer una revisión desde nuestros contextos, pues también nos ayuda a lo mejor, yo te decía, no sé qué alcance tenemos, ¿no? O a veces uno no lo dimensiona, pero aquí creo que el poder sentarnos, brindar un espacio, el poder reflexionar, siempre va a ser la diferencia. Yo a nivel personal, obviamente hay momentos en los que yo también me he angustiado, en donde es muy cansado a veces ir en contracorriente, porque como decía hace rato, ¿no? El monstruo a vencer es el patriarcado y de verdad es un monstruo. Entonces, ha sido, perdón, un ejercicio pues no siempre agradable. El proceso de deconstrucción es un proceso que te lleva a revisar también con tu propia vulnerabilidad y a veces pues uno no piensa, ¿no? Que vamos a llegar a esos puntos y dices, caray, o sea, yo pensé que ya no se movía, ¿no? O que estaba tan dentro de que ni siquiera lo dimensionaba. Entonces, creo que el mensaje es como, claro, dependerá del contexto, pero para los jóvenes específicamente es cuestionemos, cuestionemos y pongamos atención a todos estos mensajes que llegan, sobre todo de otros hombres. Y alguien alguna vez me decía, es que yo he intentado pertenecer a otros grupos en donde a lo mejor las dinámicas de violencia son diferentes, pero son muy pocos los hombres que se atreven a deconstruirse. Y yo desde que me dijo esto me ponía a pensar y decía, tienes razón, somos pocos, pero ahí estamos. Y el hecho de visibilizar que hay quien sí, pues ese es el punto de partida, porque creo que al menos en mi experiencia, y eso ha sido muy positivo, me he ido encontrando cada vez más con más hombres que logran conectar con su vulnerabilidad, que logran permitirse acudir a terapia, que logran permitirse llamarme y decir, ¿sabes qué? Estuve a punto de irme a poner súper ebrio, pero lo que realmente necesito es que alguien me escuche, ¿no? Entonces, para mí ha sido como un proceso del que sigo aprendiendo, que sigo compartiendo y que me da muchísimo gusto ir encontrando más personas en el camino. Y creo que esa es la parte como más valiosa, ¿sabes? Creo que ese es el mensaje. Sí hay otras masculinidades, sí hay otros hombres procurando ser hombres afectivamente responsables y muy conscientes de sus roles no como este estereotipo marcado, sino más bien como donde sí tengo voz y voto y donde es mejor que me quede callado.
No, pues ahí es. Muchísimas gracias, David. Yo, a forma de cierre, a mí me gustó mucho cómo dices que hablar de nuevas masculinidades es entrar en un proceso de renuncia. Y yo con eso me quedo. Hay cosas a las que quiero renunciar para comenzar a aportar cosas nuevas. Entonces, pues ya para despedirnos, pues recordarles a todos los que nos ven, a los que nos observan, a los que nos escuchan, que pueden también ver nuevamente los videos en los que estamos en este encuentro de diálogos entre hombres, hablando de nuestras experiencias desde nuestra imperfección, ¿no? Y desde lo que somos. Igualmente puedes consultar todas las cápsulas informativas con nuestros expertos, que todas han sido muy, muy valiosas. Y nuevamente te invitamos a que conozcas cómo inscribirte al Círculo de Hombres. Es un grupo privado, para nada se va a publicar ni nada, entonces es también un espacio para acompañarnos siendo hombres y buscando nuevas formas también de renunciar a ciertas cosas. Entonces, David, pues claramente, como siempre, agradeciendo mucho tu presencia, agradeciendo mucho este tiempo que inviertes para nosotros y todos los demás. Entonces, ¿cómo te despides de este día, de esta entrevista que tuvimos? Pues hablando de las conductas saludables, pues les mando un abrazo a la distancia, sin esos golpes comunes en la espalda, sino más bien desde el afecto y desde el reconocimiento, porque a trabajar con el tema de masculinidades, trabajar con el acompañamiento a otros hombres, también implica, ¿no? Esos procesos de revisiones personales. Este, me voy agradecido por el espacio. Yo encantado de seguir colaborando y yo siempre digo que más que colaborar es seguir aprendiendo, ¿no? Entonces, pues gracias por la invitación y pues seguramente vamos a seguir coincidiendo. Eso me emociona y pues nada, aquí seguimos en ese proceso. Pues muchísimas gracias nuevamente, David. Muchas gracias a todos los que nos escuchan. Buen día, buenas tardes, buenas noches. Que la pasen bonito y tal cual. Un abrazo a todos y todas. Hasta luego. Gracias, David. Bye. Bye.